Y hoy vamos a identificar cierta área del engaño al cual la iglesia hoy está expuesta, que son las falsas doctrinas. Los tiempos en los que vivimos se caracterizan por la abundancia de falsas doctrinas. Estas proliferan a gran escala y abundan en todo lugar. Algunas son evidentes y otras falsas doctrinas son muy sutiles, pero ambas, las evidentes y las sutiles, son igualmente peligrosas. La iglesia hoy está inmersa en un sistema filosófico y de pensamientos que han nacido exclusivamente en la mente humana, que están poniendo en un serio peligro a la iglesia de hoy en todo lugar. Es más, ¿usted se ha preguntado en algún momento si hay alguna falsa doctrina o errada doctrina que usted practique? ¿Lo ha considerado? ¿Qué cristiano hace eso? Ninguno. ¿Saben por qué? Porque todo creyente que no es humilde considera que todo lo que dice, todo lo que hace, todo lo que vive y todo o de la forma completa de cómo actúa está correcto ante Dios. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto en una línea de decir qué cosas que yo creo, que yo digo y que yo comparto no son de Dios? ¿Ha hecho ese análisis en algún momento? Hay algunos hermanos que se creen mejor que Dios, se consideran santos, puros. Y una vez allá en México nos ocurrió que una persona andaba buscando consejería y buscó consejo, así como el rey Acab de la semana pasada, ¿no? Que andan buscando consejo, pero buscan el consejo que les conviene. Entonces llegó y fue con el pastor de la iglesia allá en México. Nosotros éramos pastores, pero pastores que ayudábamos ahí. Fue con el pastor principal y el pastor principal le dio un consejo. Después dijo, no, voy con los pastores chilenos, así nos decían allá. Fue con los pastores chilenos y le dimos el mismo consejo, nada más que más duro. No le gustó tampoco. Dijo, la única persona en esta iglesia que es santa, dijo, es la hermanita Pepita. Así que voy con la hermanita Pepita. Y va con la hermanita Pepita. Y nosotros fuimos con la hermanita Pepita también. Dice, oye, hermana Pepita, le dijimos, este hombre dice que tú eres santa, la única santa de esta iglesia. Casi se le cae el pelo a la hermana Pepita. Porque ella, al conocer su condición natural, sabía que no era lo que el otro pensaba. El otro lo que pensaba era que había gente que tiene un sistema de cercanía con Dios que le da atributos divinos. Y eso es una ideología del catolicismo. Fíjense, los que vienen el miércoles entienden un poco de lo que estoy hablando. Muchos de nosotros traemos cosas que arrastramos, ideologías, pensamientos, conductas que arrastramos de nuestra vida anterior, antes de Cristo. Y ocurre que llegamos al Evangelio y hay muchas cosas a las que no hemos muerto y otras que hemos adquirido en el Evangelio, pero que no son de Dios. Es por eso que el entender lo que son las falsas doctrinas es mucho más que simplemente saber que hay lobos en medio del rebaño. Es mucho más que eso, porque eso también es considerar, hay lobos y los puedo identificar por medio del discernimiento, pero ahora, ese discernimiento tiene que ser también una introspección, o sea, un análisis personal. ¿Qué cosas practico, hago, pienso, digo que no son de Dios? Por ejemplo, hay algunos hermanos que viven de acuerdo al matriarcado en sus familias. El hombre en sujeción a la esposa. ¿Eso es de Dios? No. La Biblia dice el marido es cabeza de la mujer y la esposa respete a su marido. Y si no le gusta a usted, eso no lo impongo yo. La Biblia así lo dice. ¿Qué debe de aprender la esposa en Cristo? Estar en sujeción a su esposo. Y al esposo, aunque no le guste, tomar su lugar de autoridad en casa. El responsable ante Dios es el hombre. Qué duro, ¿verdad? Algunas hermanas ya me están mirando feo. Esas son falsas doctrinas que cristianos practican, porque van contra la doctrina bíblica. O sea, el hecho de que tú escuches a los lobos rapaces no es tan solo la falsa doctrina a la que estás expuesto, sino también a tus conductas, a cosas que tú practicas, haces, piensas y vives que van contra la palabra de Dios. Es por eso que, ¿cómo puedo yo estar firme en medio de falsas doctrinas? Si a lo mejor yo practico falsas doctrinas.
Yo llevo mi vida en base a falsas doctrinas, a ideologías que no son de Dios. Hay muchos cristianos que aún consideran que la salvación es por obras. Y hay otros que consideran que las obras no tienen relación con la vida cristiana. Fíjate, ambos extremos son un error. Algunos dicen, yo no tengo que hacer nada. Dios ya hizo todo. Y ahí se quedan flojeando, ¿eh? No hacen nada. Ese es un extremo que es un error, es una mentira también satánica. Que no hagas nada, que tu vida no muestre nada a Cristo, es un error, es una mentira. También es una falsa doctrina. Es por eso que el verdadero creyente tiene, por decirlo de un modo coloquial, un colador en su corazón muy fino. Muy fino. Y el primer análisis que hace el verdadero cristiano es en su propia vida. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Y acá el apóstol Pablo ministra a Timoteo respecto a esto. ¿Ya lo tiene? Primera de Timoteo 1:3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente, ¿qué dice? Doctrina. Lo voy a leer otra vez. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ya entendemos que la palabra doctrina es enseñanza. Ahora, lo que más me llama la atención es el inicio de este texto. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Pablo le ruega a Timoteo que se quede. La historia y el texto muestra que es probable que Timoteo estaba a punto de darse por vencido. Él prefería huir. Huir. Esto es algo que los verdaderos creyentes experimentamos al ver presión en medio de la iglesia o dentro de la iglesia. Fíjate, ¿quién pensó que dentro de la iglesia de Cristo iba a haber presión? Todos consideramos presión del diablo, ¿sí o no? No, ahora soy cristiano, el diablo soy enemigo de Satanás. Eso lo saben. Pero ¿quién consideró que iba a tener presión de los hermanos? ¿Que iba a tener presión de la palabra? ¿Que iba a vivir bajo presión? Y los verdaderos creyentes experimentamos momentos donde al ver la falsedad, porque uno ve mucha falsedad dentro de la iglesia, al ver la mediocridad, la liviandad en medio de la iglesia, incluso para algunos es una aflicción constante. Y es probable que Timoteo vivía en una constante presión que le hacía meditar en abandonar su labor en Éfeso. Él consideró tirar la toalla. Ahora, estoy seguro que en este momento muchos de ustedes se consideran un Timoteo. Están diciendo, oh, eso me pasa a mí. Llego a la iglesia, veo tanta falsedad que me dan ganas de abandonar la iglesia. Espéreme. Lo que está haciendo usted ahora en ese análisis es simplemente excusándose en su mediocridad cristiana. Porque usted debe estar ahí meditando en estas palabras, haciendo sentir bien su interior y sus reflexiones carnales. Esto me pasa a mí. Pero por favor, hermanos, esto lo está diciendo Pablo a un pastor, no un miembro dominguero que solo asiste a la iglesia y ve para criticar. Porque el que viene una vez a la semana solo mira superficialmente. El que asiste una o dos veces a la semana a la iglesia y no está involucrado en la iglesia solo ve superficialmente. Si tú vas allá al sur a ver los icebergs, tú vas en el barco y vas a ver superficialmente, pero si tú te pones un traje de buzo y te hundes, vas a ver la realidad de ese iceberg. Los cristianos hoy se colocan en una posición de criticar lo que ven y de lo que conocen superficialmente de los hermanos, lo que ven superficialmente en el servicio, en el trabajo de la iglesia. Y eso, mis hermanos, es carnalidad, no espíritu. Es por eso
que Pablo está ministrando a un pastor que conocía al 100% la iglesia, que se dedicaba al 100% de la iglesia, que conocía al 100% de las personas, que estaba día y noche en una posición de presión constante. No de depresión constante, de presión constante. Pero muchos cristianos nos ponemos en ese lugar. Oh, yo siento exactamente lo mismo. Hermano, esa es tu carne. Porque es la excusa que tiene tu carne para no servir a Dios, para no comprometerte con Dios y para no caminar en el evangelio firmemente. Pero si tú estuvieras en la posición de pastor, como Timoteo, presión constante, 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 que en un momento incluso te ves solo, sin nadie, ¿qué harías? Y cuando un hermanito te mira feo, ya te sientes mal. Si un hermanito no te saludó, ya quieres abandonar la fe. Si una persona te dijo algo que te cayó mal, ya consideras que la iglesia está contaminada. Si ves algo pequeño, ya abandonas. Hermanos, servimos una vez por semana. Aquí en esta iglesia, 2. Y cuando hay mujeres, a veces 3, las que vienen al curso, a mujeres y el domingo. ¿Y esa es nuestra vida cristiana? ¿Eso nos guía a desistir de la fe? Es donde nosotros debemos de ver un paralelo. Timoteo no es igual a nosotros, en lo absoluto. Nuestra vida cristiana es demasiado superficial para ponernos en el lugar de él. Ahora, ¿qué debemos de entender? Entender su ejemplo y ver qué es lo que hizo. Pablo está ministrando a Timoteo para que mandara, ordenara, diera instrucciones a algunos que no enseñaran falsas doctrinas. Timoteo se quería ir, quería abandonar. Timoteo quería dejar Éfeso, porque los hermanos traían un carácter de afuera, del mundo, que no cambiaban en la iglesia. Se habían introducido falsas doctrinas y ahí estaba, en esa lucha, Timoteo. ¿Qué hago? No cambia esta gente. No me ayudan. Soy solo. Ya Pablo le mandó ahí un WhatsApp. Ya me voy. ¿Dónde estás para irme contigo? Y Pablo le manda otro WhatsApp. ¿Qué le dice Pablo? No, quédate. Que ya no aguanto más. Quédate. Es que ya no aguanto más. Quédate. ¡Wow! Qué impresionante. Es increíble cómo en la iglesia primitiva podemos ver cómo las falsas doctrinas se introdujeron en la iglesia. Comenzó la iglesia. ¿Y qué comenzó con la iglesia? Falsas doctrinas. Lo estudiamos el miércoles, acá en el Instituto Bíblico. Desde que Satanás sabía el plan de Dios para traer a un Mesías por medio de un nacimiento virginal, por medio de cumplimiento de profecías, ¿qué hizo Satanás? Lo mismo. Lo mismo, generando una falsa religión, un falso movimiento, una falsa trinidad, una falsa familia especial en el mundo. Personas que adoraban por medio de fábulas, ideas, historias, se acercaron a este sistema. Y lo vimos el miércoles, cómo desde los babilonios hasta el día de hoy se adoran esos falsos dioses impuestos por Satanás mismo. Desde el inicio de la iglesia, sin duda el trabajo de Satanás ha sido introducir falsas doctrinas. El texto dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Diferente doctrina significa enseñanzas contrarias al evangelio de Jesús. O a lo que Jesús enseñó, ir contra lo que Jesús enseñó. O ir contra el verdadero evangelio. Pablo dejó a los cristianos en Éfeso con un determinado conjunto de enseñanzas, las cuales habían recibido por medio de Jesús y del Antiguo Testamento. Y estaba ocupado en que Timoteo hiciera todo lo posible por asegurarse que los efesios continuaran en la doctrina de Jesús. Por eso Pablo es enfático. En el versículo 3 le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, no te vayas. ¿Ya no aguantas? Aguanta. ¿Ya no quieres? Aunque no quieras. ¿Ya estás cansado? Vamos, con cansancio. Cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Fíjate, la preocupación no era que Timoteo enseñara una falsa doctrina o una doctrina diferente.
La preocupación era que Timoteo permitiera a otros difundir falsas doctrinas. Y ese es el problema en muchas iglesias hoy. Hay muchos pastores que aparentemente dan buenas doctrinas, sana doctrina, pero no frenan las falsas doctrinas dentro de la iglesia. No frenan a los hermanitos que se sienten mejores que Dios, enseñan ideas de hombres. Timoteo debía de mantenerse firme contra estas personas difíciles y mandarle que no enseñen diferente doctrina. Por eso no es de extrañarse que Timoteo tuviera ganas de dejar Éfeso, porque en medio de la iglesia habían personas difíciles, y les puedo asegurar que en medio de la iglesia hay personas difíciles. La palabra mandase en griego, que mandase a que no enseñaran diferente doctrina, esta palabra mandase en griego es un término militar que significa da una orden de un superior a un inferior. Timoteo no debía de convencer, hermanito, ya no diga eso. Hermanito, ¿qué dijo usted? ¿Es verdad? No, Timoteo debía de confrontar, ordenar que no se enseñara ninguna doctrina que no fuese dada por ellos mismos, que condujera al error. Versículo 4. Ni presten atención, hablando respecto a la iglesia, a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo, que le dice ahora. O sea, esto no es mañana, esto no es la próxima semana o junta a los hermanitos, no dice ahora. Averigua, involúcrate, pregunta y ahora toma cartas en el asunto. Timoteo tenía que permanecer en Éfeso para que pudiera mandar a otros que ignoraran ahora, no tan solo que no escucharan falsas doctrinas o que otros no las dijeran, sino que los oyentes ignoraran involucrarse en especulaciones y distracciones absurdas. Imagínense que se han descubierto antiguos escritos judíos que ahondan en las más complejas genealogías, conectándolas con atrevidas especulaciones sobre misterios espirituales. Había un interés obsesivo en este tipo de cosas que desplaza la edificación de Dios, que es por fe. Yo he escuchado conversaciones o discusiones absurdas de los cristianos. Absurdas. Absurdas. ¿Cómo le decimos a Jesús? Yahweh, Jesús, Jehová, Elohim, Adonai, Jesus, en inglés, ¿no? Yeshua. ¿Cómo le decimos? Hermano, ¿qué importa? Mientras Él sea tu Señor, lo que dice la Biblia. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús. Yeshua. ¿De dónde salí yo? Tengo la pelona de judío, pero no lo soy. Además, lo que me serviría la kipá sería para abrigarme. Hermanos, ¿cómo yo voy a entrar mi corazón, mi ser y mi tiempo, perderlo en discusiones que no tienen sentido espiritual? Y eso que estoy hablando algo profundo, aunque ustedes no lo crean. Hay discusiones absurdas. Hoy los judaizantes están en la iglesia, tal cual como en la iglesia primitiva. Tal cual. Tal cual. Hay iglesias donde les mandan a poner velo a las hermanas. ¿Sí sabían eso? Un pañito ahí. Un velito. Y hay otros hermanos que dicen, no, eso es del diablo. Y hay otros que dicen, no, el que no usa velo es del diablo. Y ahí viene, ahí está. Por un pañito en la cabeza, por favor. La salvación es por obra, es porque te pones un pañito en la cabeza. ¿Qué pasa si una señora es bien argüendera, bien cagüinera, bien peladora y bien grosera, pero se pone su pañito? Eso es santidad a Dios, es respeto a Dios, es devoción, por favor. Pero hay gente que considera esas cosas como puntos importantes dentro del evangelio. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean, fíjense,
disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. El fruto final de estas distracciones hechas por el hombre es evidente. ¿Sabes qué es lo increíble de esto? Es que esto es fascinante para el ser humano. A ti te dicen, ¿sabes que el nombre de Jesús no es Jesús? Y tú, ¿en serio? ¿En serio? Te lo puedo demostrar con la Biblia en griego y en hebreo. Y esas palabras al ser humano lo fascinan. Pero fíjate, es distracción. Es distracción. El final de estas distracciones es evidente. Aunque pueden ser fascinantes y populares a corto plazo, a la larga no edifican el cuerpo de Cristo en la fe, solo confunden, solo dividen y solo traen enfermedad a la iglesia. Porque después vas a analizar, si el canto que cantamos dice Jesús, vas a venir conmigo, me vas a decir, ponga Yeshua, ponga Yahweh, está equivocado. Y vas a tener una confrontación, fíjate, por algo que no es importante. Y entiéndame bien lo que quiero decir. No es que el nombre de Jesús no sea importante, sino la disputa por eso puede provocar en tu corazón que te sientas ajeno, incluso dentro del cuerpo de Cristo. Así te encargo ahora. Hazlo, le dice. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. Vamos a 1 de Timoteo 6. Versículo 3. Fíjense, si alguno, esta palabra significa cualquiera, cualquiera, no tan solo debe ser un pastor o alguien que, no, cualquiera. Una persona incluso al lado tuyo, una persona que tenga un interés por ciertas cosas. Dice, si alguno, cualquiera, enseña otra cosa, esta otra cosa significa reemplazar una clara enseñanza de la palabra de Dios, poniendo un enfoque, un sobreénfasis en profecías, visiones, experiencias espirituales, que la gente afirma experimentar, o algunos que tuercen la palabra de Dios y enseñan un evangelio diferente. Dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ay, pastor, yo no estoy conforme. Espérame, no se trata de eso. Esta palabra conformar quiere decir tomar la forma. Por eso Pablo le está advirtiendo a Timoteo que existen herejes argumentativos. ¿Qué es gente que es hereje? Pero tiene mucho argumento. Y te hablan, y te hablan, y te envuelven, y te hablan, y no, ni respiran. No tienes ni siquiera una pausa para tú meterte. Los estás escuchando y hablan. No tienes pausa. Te envuelven, te envuelven, te envuelven con sus propias ideas. No es la palabra de Dios, son sus ideas. Porque mira, ¿quién da convicción de pecado, de justicia, de juicio? ¿Quién? El Espíritu Santo. Pero ¿qué hace alguien que es falso en sus argumentos? Argumenta para convencerte intelectualmente. Te muestra aquí, te muestra allá, alguien te quiere convencer intelectualmente. No, y ¿sabes lo que dice Isaías 52:1? Tú dices, no. Y te empiezan a dictar el texto así, como que se la saben de memoria. Libro de Judas, versículo 13, porque no tiene capítulo, solo tiene uno. Y el Génesis 48. Y empiezan a darte textos y tú como no te sabes ni uno. ¿Le crees? Ahí estás. Wow, lo ves tú. Este es ungido. Urgido será. Ungido. Ahí consideras. Herejes argumentativos. Son los que dejan la palabra de Dios para promover sus propias ideas. No se conforman. Esto quiere decir, no son formados por Dios, no son transformados por la palabra de Dios. Y ellos conocen de la palabra, la saben, la entienden,
pero la moldean ellos a su modo, no ellos son moldeados a la palabra de Dios. Es más, ves sus palabras, sus conductas y sus argumentos que van contra la palabra, solo expresan ideas. Y sabes qué, hermano, mira, es probable que tú ahí sentado en tu silla, es probable que no consideres que profeses errores. Sin embargo, muchos en su vida, en su manera de vivir, corrompen la sana doctrina o la doctrina de la piedad con sus balbuceos jactanciosos. Cuando un cristiano no tiene progreso o edificación de ninguna enseñanza, sin duda se ha apartado de la verdad. Está sin forma. No quiere tomar la palabra y dejar que la palabra lo moldee. Solo vive para sus propios conceptos humanos. Mira, algunos niegan la palabra de Dios con sus vidas. Algunos ignoran la palabra de Dios. Algunos se alejan de la palabra de Dios. Algunos distorsionan la palabra de Dios y la usan solo como un juguete o un amuleto. Otros la usan solo para debatir y discutir, nunca para edificar o levantar. ¿Quién no se conforma a la doctrina de Jesús? El versículo 4 muestra el carácter de las personas que no han tomado la forma del evangelio. Dice el 4, está envanecido, nada sabe. No, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? No sé, pero me dijeron. Envanecido, cerrado en sus conceptos, sus ideas cuadradas. Nada sabe. Nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales, o sea, el producto, el resultado de estas personas, fíjate, dice, nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona, mire, por si usted conoce a alguno, no mire para el lado para que no sienta mal el de al lado. Tiene el deseo enfermizo, fíjate, un deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca, esa idea del hombre, provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Habla, Señor. Siempre causan problemas. ¿Por qué? Tienen la mente corrompida, porque le han dado la espalda a la verdad. Para ellos mostrar su misión a Dios, dice el texto, es solo un medio para enriquecerse o para captar seguidores. Qué fuerte, ¿no? Segunda de Timoteo 2. Estamos viendo a Timoteo que él estaba ahí queriendo huir. Y Pablo le ministra, quédate ahí. Tienes que hacer muchas cosas. Tienes que librar a la iglesia de la falsa doctrina, de las falsas enseñanzas, de la corrupción de hombres y de mujeres que tienen una mente cerrada, no conformes a la palabra. Gente que no están formados de acuerdo a Dios, sino que lo que implementan en la iglesia para hablar, para enseñar, para transmitir son sus ideas. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hasta aquí todos se lo saben. Pero aquí está la condición: que usa bien la palabra de verdad. La única manera en que yo me pueda presentar ante Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse es que haya vivido conforme a las palabras de Dios. Acá la palabra que usa bien la palabra de verdad, usar significa trazar una línea recta, trazar en el verdadero sentido y el verdadero contexto la palabra de Dios, que diga lo que tiene que decir o lo que dice, no lo que yo quiero que diga. 16. Otra vez, fíjese que redundante Pablo con Timoteo. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Aquí está hablando de falsas doctrinas, las que pueden llegar a ser agradables al oído. Es más, la falsa doctrina a todo el mundo le atrae.
Le atrae. Que te digan, si tú a Dios le das 1,000, Dios te va a dar 100,000. ¿A quién no le gusta? No, pastor, a mí no, yo no. ¿Les gusta a los hombres? ¿Les gusta? Nosotros sabemos que eso no es de Dios, pero porque llevamos 11 años en eso. Pero hay muchas personas que escuchan esto y lo consideran algo espiritual. Evita profanas y vana palabrería. Lo que a la gente le gusta, lo que al mundo le atrae, lo que a muchos les gusta escuchar, pero que en realidad no tienen valor duradero, porque son vana palabrería, son impuras, no tienen vida, no funcionan. No es lo mismo que la palabra de Dios, que es vida en sí misma. Dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, la piedad es ir en pos de Dios, la impiedad es ir contra Dios. Las falsas doctrinas parecen ser de Dios, pero alejan a las personas de Dios. 17. Y su palabra, las ideas torcidas, las falsas doctrinas, carcomerá, dice, como gangrena. O sea, las opiniones de los hombres, sus enseñanzas, sus encuestas de opinión, sus historias, sus programas, todos son profanas y vanas palabrerías comparadas con la Biblia. Cuando estas cosas se convierten en el enfoque del mensaje, conducen más y más a la impiedad. El mensaje de las profanas y vanas palabrerías se propaga rápidamente y se vuelve popular. Por eso el texto dice que son como la gangrena, que se extienden rápido y capturan a una audiencia. La gangrena se expande poco a poco, y si las personas que tienen gangrena no son amputadas y les cortan esa parte de su cuerpo gangrenado, rápidamente morirán. Y su palabra carcomerá como gangrena. De los cuales son, ¿qué dice ahí? Himeneo y Fileto. Pablo dice que ellos tenían en la iglesia, qué fuerte, ¿no? Un mensaje lleno de profanas y vanas palabrerías. El mensaje era algo popular, se propagaba rápido. Pero Pablo le dice, mira, no tienes que adivinar quiénes son. No, yo te voy a decir quiénes son. Ahí en la iglesia hay dos, Himeneo y Fileto. Así mira. 18, que se desviaron de la verdad. Aparentemente empezaron correctamente y luego se desviaron de la posición correcta de la verdad. ¿Cómo? Esta era su doctrina, fíjate, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Habían dos hermanos en la iglesia. ¿Por qué creen en la resurrección? Ya resucitaron los muertos. ¿Qué? Sí. Dice, y trastornan la fe de algunos. Ellos decían que la resurrección ya se había efectuado y parece que estaban enseñando que estábamos ya en el reinado milenial. Bueno, ellos, que ya no había ninguna resurrección por venir y que esto ya había sucedido. Esto de trastornar la fe de algunos en el texto quiere decir que a pesar de que la única falsa doctrina que menciona Pablo sobre estos dos es que enseñaron que la resurrección ya se efectuó, el efecto que provocó esta falsa doctrina es que trastornaron la fe de algunos. Los desviaron de la fe verdadera. Les hicieron creer ideas que eran probablemente aceptables dentro de la iglesia. Pero indudablemente este no fue su único error. Ya que el error fundamental es que con frecuencia que la gente cree una cosa y después termina creyendo otra, y termina en su corazón lleno de creencias extrañas. Muchos abandonan a Jesús y a la verdad de Dios por completo. Nosotros conocimos un pastor que llevó a una persona de afuera a hacer un instituto bíblico a su iglesia. Y a esta persona de afuera lo trajo, y este tipo tenía otras creencias. Salvo siempre salvo. Ya no hay nada que hacer. Nada. Tú ya eres salvo. Ya vive tu vida. Eso nadie te lo quita. La elección.
Somos escogidos. Dios ya escogió, ya dijo, los salvos y los perdidos, nada que hacer. ¿Sabes lo que hizo este pastor? Difundió ese mensaje en su iglesia. ¿Sabes lo que empezó a pasar en la iglesia? Los hermanos dijeron, pues, ¿para qué vengo? Si ya soy salvo, voy a disfrutar mi vida. Voy a ir a carretear, a pasarla bien, total, ya soy salvo. Fíjate, una idea implantada en el corazón de muchos los desvió de la verdadera fe. ¿Sabes lo que hizo el pastor? Cuando yo vio que eran menos, dice, bueno, hermanos, pues ya somos salvos, así que calabaza, calabaza. Cerró la iglesia. La cerró. La cerró. Y los hermanos todos dispersos. Y nosotros, por una arista de este pastor, también fuimos contaminados. Se contaminaron algunas personas aquí. Y de repente una persona habla conmigo y dice, pastor, ya no voy a venir más a la iglesia. ¿Por qué? Soy salvo, siempre salvo. Ya la armé. Y se fue. Entonces fueron 2 personas con él, 2 más. Y toda la gente cercana, en el mismo concepto ideológico. ¿Qué haces tú en eso? Fíjate, es como la gangrena. Timoteo tenía que parar eso, frenarlo. Las falsas doctrinas en la iglesia. Y para esto nosotros los creyentes debemos de hacer un análisis urgente de frenar ideologías contrarias a la palabra de Dios. Si no, nos carcomerá como gangrena y terminaremos abandonando la fe. Pablo dijo que ellos trastornaron la fe de algunos. No tenemos que esperar a que todos sean desviados por un maestro antes de evitarlo. Incluso si solo se ha trastornado la fe de algunos, ya es malo. Pablo por eso insta a Timoteo a tomar esto con prontitud. Pero no tan solo a Timoteo. Miren lo que dice el libro de Tito 1. Tito 1. Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, en la isla de Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Fíjense, vemos a Timoteo que se quería ir. Y Pablo dice, quédate. Y ahora Pablo le dice claramente a Tito, mira, por esta razón yo te dejé ahí. O sea, no tienes opción de venir conmigo o de hacer otra labor. Ahí te quedas. Conocía a sus hombres, a los que él formó. Vio gente transformada por el Espíritu Santo. Dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Luego de una exitosa campaña evangelística en la isla de Creta, ahora había muchos cristianos jóvenes a quienes cuidar. Y Pablo dejó a Tito para levantar iglesias estables con pastores maduros y calificados para la gente. Esto era necesario, especialmente en Creta, porque la gente en la isla de Creta era muy desenfrenada. Eran conocidos como gente mentirosa y floja. Y Pablo debía de enviar a un hombre que pudiera a través de su carácter confrontar y entrenar a líderes capaces para los creyentes en la isla de Creta. Cuando la tarea es difícil, existen solo 2 tipos de personas. Con una dices, la tarea es muy difícil y a él no lo podemos enviar. No tiene el carácter, no tiene el aplomo para estar ahí. Y con otro dices, la tarea es sumamente difícil, así que al que hay que enviar es a él. Carácter formado. Tito es el segundo tipo de persona. Para que corrigieses lo deficiente, esta fue la tarea que a Tito le fue encomendada.
La iglesia necesitaba orden y liderazgo, y a Tito se le ordena corregir a las iglesias y hacerlo mediante el nombramiento de líderes piadosos. Esta frase de enderezar lo torcido es un término médico que se usaba en ese tiempo. Era para corregir una extremidad torcida. Eso no era suave, era con brusquedad. Había dolor, había torceduras que debían de ser corregidas entre los congregantes de Creta. Versículo 6. Y el que fuera irreprensible, una vida intachable, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esto quiere decir, hijos creyentes que no tengan una reputación de desenfrenados ni rebeldes. Porque es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible, intachable, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, fíjense, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esos son los que hay pocos, los difíciles de encontrar. Imagínense si aquí a nosotros necesitamos mandar 5 familias a pastorear. No mire para el lado. ¿A quién enviamos? ¿Te apunta? Hay pocos. El 10. Pero hay muchos. Pocos. De lo bueno, pocos. Pero hay muchos, dice, contumaces. ¿Sabes lo que significa esta palabra? No sometidos, rebeldes, habladores de vanidades, o sea, hablan sin sentido, y engañadores. La palabra en el griego es frenapates, que quiere decir engañadores de la mente o impostores, embaucadores. Gente que te dice ser algo, pero en realidad no lo son. Mayormente dice los de la circuncisión. Estos además andaban hablando que no era solo por fe ser salvos, sino necesitaban circuncidarse. 11. A los cuales los que enseñan cosas torcidas es preciso, dice, tapar la boca. Wow. Eso es con argumentos bíblicos, exponiendo el error. Dice que trastornan casas enteras, o sea, alejan a familias enteras de la verdad, iglesias enteras. Hoy eso es lo que vivimos. Familias enteras engañadas, iglesias enteras contra Dios, enseñando, dice, por ganancia deshonesta lo que no conviene. Algunos buscan dinero, otros darse a conocer como sabios, otros conocedores de este falso extra de la palabra, una nueva revelación, otros para ganar adherentes. Esa es su motivación. Uno de ellos, de esta clase de gente, su propio profeta de Creta, un profeta de los cretenses, no de la iglesia, sino de los cretenses, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y de eso estaba llena la iglesia. 13. Este testimonio, o sea, esta frase, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Es verdad? ¿Es verdadero? Esa es la naturaleza que traen. Mira, la iglesia con la que te vas a enfrentar es gente que así era. ¿Cuáles son las características? Siempre mentirosos, malas bestias. ¿Sabe lo que es una mala bestia? Digo, para que no piense que es otra cosa. Mala bestia es que las bestias son para trabajar. Una mala bestia es la que se echa y no trabaja. Por eso dice mala, tengo las bestias, ahí tengo 2 bueyes, no hacen nada. Ahí los tengo echados, malas bestias. Por eso los cretenses eran conocidos como siempre mentirosos, siempre flojos, pero glotones ociosos. Este testimonio, dice Pablo, es verdadero. Esa es su naturaleza que traen. Así eran antes, de ahí vienen ellos. Por tanto, repréndelos, dice, ¿cómo? Duramente. O sea, háblales con la verdad y expónlos a la palabra de Dios, para que sean, que dice el texto, sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros,
Mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su muerte y su conciencia están corrompidas. 16. Profesan conocer a Dios. O sea, afirman que conocen a Dios, pero con los hechos, ¿qué dice el texto? Lo niegan. Yo soy cristiano, dicen. Ahí andan maltratando a la gente, ofendiendo a la gente. Hasta sus garabatos echan. No, yo soy cristiano. ¿Y qué de más? Y andan enemistados con las personas, son violentos, groseros, no saludan. Pero son cristianos, transformados por la palabra. ¿Qué palabra? ¿La tuya? ¿Tu idea? Tú piensas que Dios está contigo, pero la verdad. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, o sea, lo niegan con su manera de vivir. No podemos obedecer a una persona solo porque dice algo, tenemos que ver cómo vive. Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, esta gente pretende tener una espiritualidad más elevada que el resto, incluso que Tito o cualquiera de los otros líderes piadosos de ese tiempo. Pero Pablo miró justo a través de su fachada espiritual. Quería que Tito y todos los cristianos en Creta pudieran ver del mismo modo. Miren, hoy estamos viviendo en un periodo que se denomina la secularización de la iglesia. Eso significa que los valores, los comportamientos, las doctrinas del evangelio están desapareciendo. Las verdades del evangelio de Jesucristo hoy para muchos es algo relativo. Hoy el movimiento emergente cristiano consiste en acomodar el cristianismo y adecuarlo a la cultura. Esto quiere decir adaptar el evangelio de Cristo a la forma de ser de la sociedad sin Cristo. Cristo dijo que la iglesia es la luz del mundo. Pero hoy para muchas iglesias el mundo es la luz de la iglesia. Hoy la iglesia está en un concepto de modernizar la teología, modernizar los cultos, la forma de predicar, la manera en cómo captar. Hermanos, parece Herbalife la iglesia hoy. Casitas de oración. Como el Herbalife, ve que el Herbalife venden así Herbalife, y los citan como por sectorcitos. Vamos a ver la película, hermano. Y después de la película, una 11. Y ahí sale la foto, no estudiando la Biblia, no, la foto con la 11. O sea, ¿cuál es el sentido de eso? ¿Tomar 11? Hay muchas iglesias que consideran la ideología de la multiplicación de la iglesia a través del sistema celular. ¿Eso será de Dios? Pues sí, los G12 mandaron a 12 y los... Hermanos, eso no es de Dios. Hay un texto que es clarísimo. La Biblia dice que Dios añade a la iglesia a los que han de ser. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el evangelio. Y hay una multiforme manera de hacerlo. Predicando en las calles, en todo lugar, con tu vida, con tus palabras, con folletos, aquí en la iglesia, enseñando la palabra. ¿Quién añade a la iglesia? Yo no soy. ¿Quién es? Dios. Es más, ¿alguno de aquí lo traje yo? Ninguno, ¿eh? No. Todos hemos llegado aquí por gracia de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? Gracia de Dios. Por eso es importante que mucho hoy de la iglesia considera que se necesita una evolución, como evolucionó la cultura y la sociedad. La iglesia busca ideas en el mundo para llenar sus instalaciones, para captar gente, para llenar los lugares. Estamos invadidos, aunque ustedes no lo crean, de falsas doctrinas, ideas torcidas que apartan el corazón y a las personas de la verdadera fe. Hoy los cristianos tienen un concepto tan diluido del evangelio, tan simplón, que esa misma idea la usan para contaminar a otros y contagiar a otros con su enfermedad espiritual. Personas con abundante carnalidad que quieren exponer ideas extrañas del evangelio que profesan, considerando las doctrinas evangélicas. Hermanos, qué increíble es lo que está ocurriendo hoy en la iglesia. Las ideas entre los hermanos abundan.
¿Sabes cuál es una de las falsas doctrinas más abundantes en la iglesia hoy? La no necesidad de congregarse. Muchas personas consideran el clima, la distancia, el cansancio, las ganas, y si no hay una buena película en la tele, para congregarse. Mira, la Biblia habla de la necesidad de congregarse. ¿Quién tiene la razón? ¿Tu idea o la palabra de Dios? ¿Qué pasaría si tú te mueres hoy? Es hipotético, para que no se asusten. Y tú juras que te vas al cielo. Tú aquí lo afirmas, pero tú te mueres y no estás en el cielo. ¿Qué considerarías? ¿Qué considerarías en el infierno? Mira, cuando el rico y Lázaro murieron, el rico fue a un lugar de tormento. ¿Sí se acuerdan, verdad? El rico en ningún momento se arrepintió. Él sabía que estaba ahí como consecuencia de su vida. O sea, él sabía que merecía estar ahí. Es más, lo que pidió, por favor, dile a Abraham, solo un poco de agua, unta su dedo en agua, moja mis labios por qué calor. Estoy sofocado aquí en esta llama. Él en algún momento dijo, sácame de aquí, padre Abraham. No, él sabía en su conciencia plena que era el resultado de su vida. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Si tú mueres hoy y apareces en el lugar donde tú no piensas que apareces, ¿qué considerarías en el infierno que no hiciste o que no creíste o que no viviste que estás ahí? ¿Sabes qué es lo primero que pensarías? En que el evangelio que viviste no era el evangelio de Cristo. Lo único que necesita un cristiano, ¿sabes qué es? A Cristo. Pero ¿sabes cuál es la consecuencia de tener a Cristo? Ser un verdadero cristiano. Imagínate. Y el congregarse, como yo una vez les dije, es el piso del evangelio. Lo más básico. La iglesia quiere cambiar. El sistema quiere que cambien las cosas. Pero la Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esta teología se llama la inmutabilidad, una naturaleza inalterable de Jesús. Inalterable. Dios no cambia. Pasa el tiempo y Dios es el mismo. Jesús es Dios, tampoco cambia. Su naturaleza inmutable proporciona una medida para toda conducta cristiana, particularmente en la palabra y en la adoración. Dios siempre espera que el hombre busque a Dios por medio de su palabra y le adore tal como lo enseñó en el Génesis. ¿Tú crees que ahora es suficiente con lo que hacemos? ¿Con el tiempo que damos? No debemos esperar algo completamente nuevo. No existe un nuevo Jesús. No existen nuevas doctrinas. La naturaleza de Jesús, como se revela en la Biblia, es la misma que debe de ser vista por la iglesia moderna. Dios no espera que su iglesia cambie de acuerdo a la cultura ni a la actualidad. Dios espera que su iglesia viva los principios fundamentales de la palabra de Dios, tal como lo hizo la iglesia primitiva. 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Nunca en la historia de la iglesia ha habido escasez de doctrinas extrañas. En este capítulo habla que habían hombres que querían introducir ceremonias mosaicas y leyes que fueron cumplidas con Jesús. Fíjense, parece bueno y comprensivo, pero es un error como la gangrena. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Nuestros corazones solo serán afirmados con la gracia. Nosotros somos afirmados por la comprensión y la apropiación
y la inmerecida aprobación de Dios. No es por seguir reglas. Y el día de hoy hay dos extremos: los que atribuyen a una lista de reglas la aprobación de Dios y la salvación, y los livianos que consideran que no tenemos que hacer nada, que ya estamos listos, que puedo hacer lo que quiera. Conocemos falsas doctrinas, algunas de ellas son extremas, pero hay muchas sutiles que omitimos, hermanos, porque para muchos son consideradas aprobables o buenas en sí mismas, pero son falsas doctrinas. Falsas. Jesús hablaba contra la falsedad. Fíjense cómo consideraban a Jesús en Mateo 22, 16, un amante de la verdad. Dice Mateo 22, 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Está hablando de los discípulos de los fariseos. Y le enviaron herodianos diciendo: maestro, fíjense el testimonio de Jesús, sabemos que eres, ¿qué dice? Amante de la verdad. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Fíjate, los que le están hablando son hombres opuestos a Jesús. La Nueva Traducción Viviente dice de este mismo texto: enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritismo. Aunque se presentaron delante de Jesús con malicia, los discípulos de los fariseos y los herodianos lo calificaron como amante de la verdad. Entonces Jesús, que era amante de la verdad, no toleraba el error. Y en varias ocasiones Jesús corrigió las interpretaciones y aplicaciones erradas de los líderes judíos. Vamos a ver algunas antes de terminar. Mateo 19:1. Mateo 19:1. Ponga atención, Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, o sea, querían hacerle caer, algo que Jesús se equivocara para poder apresarlo. Y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Sí entienden lo que significa repudiar, verdad? Eso era darle carta de divorcio. Entonces los fariseos tentándole, queriéndole hacer caer, le dijeron: es lícito, o sea, es verdad, y le es dado al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Fíjense, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído? Ustedes que son tan eruditos en la palabra, tan bíblicos, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues? O sea, si eso es lo que dice la Biblia, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Fíjense, mandó Moisés. O sea, ya no era cualquier causa. Ahora era una orden dada por Moisés. No, si por cualquier causa, Moisés dijo. ¿Y por quién habla Moisés? Por Dios. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés, ¿qué dice ahí? Os permitió. No dice mandó. Os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, el divorcio nunca es exigido, sino permitido por Dios en ciertas circunstancias. Y Dios, dice el texto, lo permite por la dureza del corazón humano. Jesús les hace notar la diferencia entre mandó
y permitió. Dios nunca manda que haya divorcio, pero sí lo permite cuando hay un extremo por el cual el cónyuge no está dispuesto a permanecer, ya que se rompió el pacto de la unidad. 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, sí toma atención, ¿verdad? Cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y eso ya sabemos que habla de inmoralidad sexual, ¿no? Infidelidad, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, la única causa que Dios permite, no manda, permite. Porque si no llegan a un acuerdo, si no hay chance de que puedan volverse a unir, Dios les permite divorciarse, pero solo por causa de inmoralidad sexual. Solo por infidelidad. Repudiar a la mujer. Pero si se casa, no, es que ya está viejita. Es que pastor, ya no siento nada. Ya no me gusta. Mírate al espejo, hermano. Preguntémosle a ella, ¿qué piensa de ti? Si algunos se creen Brad Pitt, ¿en serio? ¿Y así? ¿Consideran que Dios da chance? No dice solo por causa o salvo por causa de fornicación y se casa con otra. Y si se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Y fíjese la respuesta de los discípulos, versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Saben lo que dicen los discípulos? Dice, el matrimonio no es un impulso. Hay que pensarlo bien. Ay, me gustaste y yo te gustés, casémonos. No, dicen los discípulos, piénsenlo. Es para toda la vida. A pesar de todo, contra todo. Aquí no es, ay, me voy a la casa de mi mamá. No, tu mamá ya no está. Aunque viva al lado, olvídala, es tu esposo. Por eso piénsalo. Si amas más a tu mamá que con el que te quieres casar, quédate con tu mamá. Pues sí, hasta que se muera la abuelita. No vaya a durar 100 años y ahí te quedas. Los discípulos están diciendo, el matrimonio no es un impulso rápido ni una decisión emocional, es una responsabilidad ante Dios profunda y permanente. Por eso dice, mejor no conviene casarse, mejor pensarlo, esperar. Jesús ordenando la falsedad. Fíjate, los fariseos, los que promovían el culto, los que promovían la palabra, ¿qué le decían? Por cualquier causa, hermano, oiga, ¿sabes qué? Mi esposa ya, no, pues ya no la quiero. Llegó una hermanita nueva a la congre. ¿Qué me dice, fariseo? Hermano, es del Señor, ella es para usted, cámbiala. Por cualquier carta de divorcio, la repudia. ¿Listo? Ahí está. Dice, el que hace eso, adultera. El que se casa con la repudiada, también, ahí le da una condición a la mujer también. ¿Cómo vas a estar firmando un divorcio porque no hay un sentido? Ya, ese es tema de otra plática que ya hemos hablado de los matrimonios, pero es importante considerar el costo antes de, ya no después de. Veamos otro caso, ya para terminar. Juan 8:3. Jesús ordenando la doctrina y las ideas. La iglesia estaba llena de hermanitos que se casaban con otra. Llena de hermanitos que cambiaban de mujer como cambiar de zapatos. Y Jesús les dice, mira, todos los que hicieron eso son adúlteros. ¡Wow! Después de que Jesús exhortó eso, cambia la apreciación de los discípulos para enseñar que no es por cualquier causa. El que da carta de divorcio a su esposa es por inmoralidad. Es porque lo engañó, porque adulteró. 8:3 de Juan. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Esta historia ya la conocemos, ¿no? Mujer adúltera. Dice que los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. O sea,
Ellos hicieron esto mientras Jesús enseñaba públicamente en los patios del templo. Querían hacer este evento lo más público posible con dos causas: avergonzar a la mujer y avergonzar a Jesús. Y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. O sea, por mencionar lo evidente, también había un hombre involucrado en este acto mismo de adulterio. Sin embargo, el hombre culpable no fue llevado ante Jesús para juicio. Pero esto tiene un trasfondo mucho más profundo que esto. Miren, significaba, para encontrar a una mujer en el acto mismo del adulterio, que había espías que habían sido enviados a presenciar este romance y cuidadosamente observaron los sórdidos detalles. Ahora, en términos legales en Israel en ese tiempo, el estándar de las pruebas que debían de presentar para acusarla era muy alto en este tipo de crímenes. Debía de haber por lo menos 2 testigos que concordaran perfectamente al relato del adulterio. Segundo, tenía que haber un acto sexual que se llevara a cabo. No era suficiente con ver a una pareja entrar a un lugar o salir de un lugar. Ellos debían de ser testigos presenciales del acto, o sea, estar en la misma habitación donde esta pareja estaba cometiendo el acto sexual. Los testigos debían de ser presenciales en el acto sin dejar lugar a otra explicación. Y estas condiciones eran tan estrictas que solo tener testigos reales, y al tener esta clase de testigos, esta acusación directa contra la mujer y el hombre era válida. Bajo estas condiciones, la obtención de la evidencia de un adulterio sería casi imposible si el asunto no estuviera arreglado. Y este punto es muy importante porque determina a la larga el resultado final de la sabiduría de Jesús. Este evento fue un asunto arreglado. 4, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. O sea, es muy probable que este caso, al estar arreglado, estos hombres que llevaron a la mujer conocían la historia de esta pareja de amantes y arreglaron todo con el hombre. Fíjense, con el hombre, horario, lugar y momento, para que ellos pudieran encontrarlos, pudieran tener testigos y llevar a esta mujer en su condición frente a Jesús. ¿Por qué hicieron esto? Solo querían tenderle una trampa a Jesús para que dijera algo que pudiera ser usado en su contra, que se equivocara y hablara contra la ley establecida en Israel. Es más, se cree que es muy probable que el hombre en el acto fuera uno de los acusadores. Jesús sí cometió adulterio conmigo, yo estaba ahí. Pero Jesús, fíjense, no sé si habían analizado este texto así antes, pero dice: pero Jesús, inclinando hacia el suelo, o inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Mira, la actitud de Jesús es la de alguien que conoce la historia completa. Es como cuando llega tu hijo a la casa y dice: papá, papá, tú ya sabes que se comió las galletas que no tenía aquí. Ahí está, ¿verdad? ¿Y tú qué haces? Nada más miras al suelo así como a ver qué te va a decir, ¿no? Ya conoces lo que hizo, ya sabes. Nosotros acá una vez, me acuerdo con mi esposa, una persona ahí a nuestra casa. Y estaba llorando y llorando. Quería hablar con nosotros. Llorando y llorando. Yo le digo a mi esposa: está embarazada. Y ahí se le quitó el llanto. ¿Así? ¿Qué puedes hacer ante esa situación? Mira, Jesús, la actitud que tiene es de alguien que ya conoce la historia. Jesús sabía que estos hombres planearon todo, implicaron todo, y a esta mujer la llevaban como un chivo expiatorio solamente para ofenderla, denigrarla,
pero para a Jesús hacerle caer. La actitud de Jesús es de alguien que conoce la historia completa. Sabe la intención, sabe el arreglo, la osadía y la barbaridad que querían cometer estos hombres solo para demostrar que ellos estaban dispuestos a cumplir la ley y atentar a Jesús. Ellos le pusieron una trampa a Jesús. Si Jesús decía, déjenla ir, entonces parecería que Jesús quebrantó la ley de Moisés. Si Jesús decía, ejecútenla por su crimen de adulterio, entonces Jesús parecería severo y tal vez cruel. Además, Jesús iría contra la ley romana, porque los romanos les habían quitado el derecho a la ejecución oficial por las ofensas religiosas a los judíos. Los judíos solo podían matar personas por medio de la crucifixión. 7. Ahí está Jesús. Yo sé todo, dice Jesús. Mirando al piso, escribiendo con el dedo en tierra. 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, o sea, los miró a los ojos: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los líderes religiosos, hombres miserables, utilizaron a esta mujer como arma contra Jesús. Le preguntaron como una pecadora delante de Jesús podía seguir con vida, pero ignoraron su propio pecado en el asunto. A ellos no les interesaba la justicia en lo absoluto. Era evidente que habían arreglado cuidadosamente el acto de adulterio y el arresto y la confrontación con Jesús. Ellos afirmaban, fíjense, que esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, pero Jesús también conocía las leyes. Jesús sabía lo que significaba eso, que ellos la vieron, planearon y la acusaron porque eran parte de esto. No llevaron al hombre culpable ante Jesús porque probablemente él era parte del plan. Hasta es probable que fuera uno de ellos. Siempre utilizaron a la mujer como arma y peón en conflicto contra Jesús. No veían a esta mujer como una persona, solo la veían como un objeto, un instrumento a través del cual podrían formular un cargo contra Jesús, y Jesús lo sabía. 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús mira directamente a los acusadores de la mujer, levantándose para tener contacto visual con ellos. En la ley judía, los testigos del crimen capital comenzaban con la lapidación. Jesús en realidad dijo: podemos ejecutarla, pero debemos hacerlo correctamente. Uno de los testigos, como dice la ley, debe de iniciar la ejecución. Así que, ¿quién de ustedes fue testigo de este crimen y solo me trajo a la mujer y no al hombre? ¿Quién de ustedes diseñó la humillación sobre esta pobre mujer? ¿Quién de ustedes estuvo en la planificación de este acto? ¿Cuántos de ustedes fueron parte en esta cosa indecente? En vez de pasar una sentencia sobre la mujer, Jesús pasó a una sentencia sobre los acusadores. Él no dijo no la ejecuten. Simplemente demandó que la justicia fuera equitativa. Ok, apedréenla, pero asimismo apedreen a los que fueron parte de este engaño. Quítele la vida, pero también quítele la vida a los que fueron parte de esta mentira. No, la mujer sí cometió el acto de adulterio, pero todo esto fue un acto planificado. Jesús expuso un pecado común, el deseo de castigar los pecados de otros, ignorando los propios. 8, después que dijo esto, dice el texto, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. No se les quedó viendo a ellos en un acto de intimidación. Jesús hizo todo en su situación para que las cosas estuvieran menos tensas. No intentó cambiarlos a través de la intimidación. 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ahora ya no miraban el pecado de la mujer. ¿Qué pecado miraban? El propio. Yo estaba escondido ahí en la cortina. Yo fui parte de esto. Yo le dije al tipo, yo soy el que estaba con la mujer. Yo lo planifiqué, yo le pagué este otro. Todos involucrados. Además comenzaron a analizar sus vidas. Ellos eran tramadores de un acto terrible, ser falsos testigos, eran mentirosos, lapidarios. Querían asesinar, provocar al error a Jesús,
muchas de sus fechorías y pecados ocultos salieron a la luz en su conciencia. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Qué interesante eso, ¿no? Y Jesús se para y empieza a mirar. No vio a nadie sino a la mujer. Le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete, que mira, así estabas en el adulterio, estabas haciendo algo contra Dios, pero ya no lo hagas más, no peques más. Tú sí estabas en adulterio, y eras merecedora de morir. Si estabas en un acto que es contra Dios, estabas haciendo algo malo, ellos te hicieron algo muy malo, pero tú estabas involucrada en algo malo. Vete y deja de hacer eso. Jesús corrigiendo el error, mostrando la palabra de Dios más de lo que nosotros a veces leemos. Fíjate, dentro de las iglesias, dentro del sistema hay gente con mala intención, pero otros lo ven como algo bueno y aceptable. Por eso es difícil estar firmes en la fe si no identificamos la intención de quienes nos hablan, nos aconsejan o nos explican algo del evangelio. Hermano, si hay alguien que te dice: no vayas a la iglesia, Dios te entiende y descansa, ese no es la voz de Dios. Entiéndelo. Suena duro lo que te voy a decir, pero es la realidad. Es Satanás. ¿Quién quiere que no te congregues? Tenemos solo dos opciones. Mira, el Espíritu Santo o Satanás. En la noche: no ores, hijo, yo te entiendo que estás cansadito. Duerme, mijito. ¿Tú crees que es esa voz? ¿Es Dios? ¿Tú crees que el Espíritu Santo te va a decir eso? ¿En verdad? ¿Tú crees eso? Si hay algunos, personas que aman al Señor, que son fervientes en la fe, Dios los despierta a las 4 de la mañana a orar. Levántate por alguien, por algo específico. ¿Tú crees que a las 11 de la noche el Señor te va a dejar dormir para que no ores? Ese no es Dios, hermano. Para que abandones la carrera, para que dejes el evangelio. ¿Tú crees que es el Espíritu Santo que te entiende? Olvídalo, ese es Satanás. Por eso estar firmes en la fe requiere carácter, moldeado por medio de la palabra de Dios. Fíjate, estos hombres llevaron a un montón de gente a cometer un acto terrible. Pero cuando Jesús habló sus palabras, esta gente entendió que lo que estaba haciendo era peor que el acto mismo de la mujer. No tenía ningún derecho a considerar a alguien pecador, porque ellos eran más pecadores aún. Hermanos, las falsas doctrinas inundan la iglesia. Tú puedes considerarte desanimado, fastidiado, hastiado. Eso debes de aprender a superarlo. Eso no es parte de un evangelio sano. Eso es lo que quiere usar Satanás para apartarte de la fe, para que consideres que hay cosas no importantes. No, hermano, el que busques a Dios es lo más importante de la vida, lo más importante y trascendente. Dios nos llama y nos congrega hoy para darnos a entender esto de manera muy simple. Pero les digo algo, de esto, de nosotros estar firmes en la fe hasta el último día, depende nuestra eternidad. Si no lo has considerado, considéralo. Considéralo. Dios no es el Dios que crees, Dios es el Dios de la Biblia. ¿Quieres conocer a Dios? Analiza esto. Ni tampoco creas lo que yo digo si no lo analizas. Analízalo tú, velo por tus propios ojos y busca a ese Señor que la Biblia proclama y nos dirige a buscarle. Eso es lo que debemos de hacer. Debemos de hacer con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Entender que estamos inmersos en tantas falsas doctrinas. Nacimos en falsas doctrinas, muchos de nosotros, creyendo que una oración o la oración del pecador nos salvaba. No entendíamos que era un cambio profundo en nuestro ser. Simplemente creíamos que era como un rezo o una confesión, que eso nos hacía salvos. Es más, el que estaba enfrente nos aseguraba que en 5 minutos éramos salvos. Nos decía que éramos hermanos ya. Entrábamos como mundanos
Y terminando una oración nos llamaban hermanos. Hasta nos descolocaba eso. Era extraño. Decíamos, ¿y esto era todo? Y seguías viviendo tu vida. Pero cuando te ves confrontado con la palabra de Dios, y Jesús le dice a Nicodemo, mira, el que no nace de nuevo no va a entender el reino, no va a comprender, no va a poder analizar, no va a poder comprender lo que se trata de la palabra. Es más, dice, el que no nace ni del agua ni del espíritu no entrará al reino de Dios. Te habla de tres cosas importantes: nacer de nuevo para entender, y después nacer del agua y del espíritu para entrar. Habla de un proceso en la vida del creyente, del cual muchos están exentos porque creen que solo con creer inicialmente una fe simplona, son salvos. No, hermanos, la fe trae consigo fruto, y ese fruto permanece, porque uno está arraigado, como dice Juan 15, a la vid que es Cristo. Dice él que Él es la vid, nosotros somos las ramas, y la savia de Él debe de estar en nosotros, aferrados al tronco que es Jesús. Te invito a que analices tu vida esta semana. Analízala. ¿Qué doctrinas o qué ideologías hay en tu corazón que piensas que están bien? Analízalas a la luz de la palabra. Lo que tú crees, pon tus creencias a los pies de Cristo, y ve si están bien, si te llevan al cielo, si te llevan a vivir para Dios. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por tu palabra, Jesús, porque nos permites entender. Permites entender, Señor, cuántas cosas hemos permitido a veces. Nos hemos dejado llevar por nuestra carnalidad, por las voces que hay en nuestro interior, atribuyendo muchas cosas a ti, siendo que es nuestra carne la que habla y es Satanás que nos quiere confundir y quitar de en medio. Perdónanos, Señor. Impresionante de ver es, en tu palabra tú nos enseñas y nos expones a que en medio de personas que dicen vivir y amar la verdad, hay falsos hermanos, hay falsos ministros, hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, hay videntes, hay personas que solo hacen daño, hay otros que están engañados y engañan a otros, y hay otros que se dejan engañar. Qué terrible es cuando, Señor, dejamos de depender de ti y comenzamos a depender de las ideas o de nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, como orábamos en la mañana, que tu palabra sea quien nos guíe, Señor, que tu palabra sea quien nos ministre, que tu palabra sea quien nos dirija. Dejar de creer lo que nosotros creemos hasta hoy y creer en realidad lo que tu palabra dice. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra, a analizar tu palabra y a estar firmes en medio de falsas doctrinas. Ayúdanos, Jesús, a estar firmes en medio de falsos consejeros, a estar firmes en medio de falsos motivadores, en medio de falsos hermanos que solo dan consejos humanos y carnales, en medio de gente, Señor, que no te ama. Ayúdanos a conocer tu palabra para discernir, pero vivir en misericordia, Señor. Exponer la verdad de tu palabra cada día con nuestras vidas, con nuestras palabras, y que podamos realmente vivir para ti. Gracias por ver el ejemplo de Jesús, que confrontó el error, las falsas ideas que congregaban a muchos y que eran fáciles de oír y de actuar en pos de ellas. Nos damos gracias para que nosotros podamos tomar parte en este asunto, podamos caminar agradándote. Damos gracias con todo el corazón, a través de Jesús. Amén.